En este canal amamos el Halloween y por ende la Noche de Brujas es una fecha muy especial para todo lo referente al terror y los misterios de nuestro mundo. Y ya que hablamos de las brujas, ellas siempre tendrán un lugar asegurado en nuestras mentes, ya que generan mucho misterio y terror por todo ese misticismo y magia que tienen alrededor. Por ende, me di a la tarea de recopilar estos relatos macabros. Algunos me los enviaron ustedes y otros los elegí yo mismo. Así que sin nada más que decir, espero que estén preparados para disfrutar de estas historias acompañados de sus bebidas favoritas. Y recuerden que para una mejor experiencia les recomiendo apagar las luces, ponerse los auriculares y dejarse llevar dentro de estos relatos terroríficos sobre brujas. Cuando era más joven, trabajé de pintor y a veces nos tocaba ir a lugares muy alejados, cosa que se nos complicaba un poco, pues antes no había tanto servicio de camiones como hoy en día. Debido a esto, intentábamos siempre salir a la misma hora, porque muchas veces por andar realizando horas extras no alcanzábamos ninguna ruta de camión. Alguna vez pedimos aventón, pero no nos daba mucha confianza. Un tiempo tuvimos que trabajar por Santa Anita, en un coto privado muy lujoso. Yo vivía por Zapopan, y para llegar a mi casa era necesario tomar como 3 rutas diferentes. Debido a esto, el patrón nos dejaba salir un poco antes de la hora en que acostumbrábamos. Un día, un poco antes de salir, una señora se nos acercó a un compañero y a mí, para pedirnos que le pintáramos un cobertizo, y como no era tan tarde, se nos hizo fácil hacerle el trabajo. Nos dieron las 8 trabajando, ya nos faltaba muy poco para terminar, pero mi compañero no se quiso esperar. Entró en pánico por eso del transporte y se fue rápidamente. Yo me aferré a terminar, no me importó la hora que era. Total que cuando terminé, la señora muy agradecida me pagó más de lo que le iba a cobrar. Hasta entonces me percaté que ya pasaban de las 9 de la noche. Salí corriendo pues la parada del camión estaba como a 20 minutos del coto en que estábamos trabajando. Llegué justo cuando el autobús se alejaba de la parada. Maldije pensando en que todo lo que acababa de ganar se me iría en pagar un taxi hasta mi casa. En eso me encontré a una persona en la parada, a quien le pregunté si no sabía si otro camión pasaría. Esta persona me respondió que el último se acababa de ir, pero que si cruzaba un llano que se encontraba a nuestras espaldas, podría agarrar un autobús foráneo. Ese dejaba de pasar ya muy tarde. La distancia entre el llano y la terminal de autobuses era muy larga. Solo había una brecha por donde se podía caminar. Todo lo demás eran pastizales. Saqué una pequeña lámpara que cargo de llavero para iluminarme el camino. Tenía una extraña sensación de que algo malo estaba por pasarme. Ese tipo de estado de alerta en que cualquier ruido te causa un sobresalto. Escuchaba ranas croando, algunos pájaros haciendo ruidos extraños e incluso escuché como si muchas serpientes reptaran entre el pastizal. Me paré en medio de la nada, intentando decirme a mí mismo que nada malo estaba ocurriendo. En eso, mientras iluminaba a un lado del camino, vi salir miles de pequeñas serpientes que se movían de forma extraña. Era como si todas actuaran de una misma manera, moviéndose como un solo organismo, formado por todas pero muy coordinadas. Algunas de ellas me rozaron los pies. Yo sentí que la sangre se me bajó al suelo, pero ninguna de esas pequeñas víboras me atacó. Actuaban de manera muy rara. Preferí seguir parado sin moverme hasta que las serpientes desaparecieron. Enseguida aceleré el paso. Y muy a la lejanía se veían las lámparas de la iluminación callejera y un enorme letrero que anunciaba un burdel. Quizás la distancia real no era tanta, sin embargo, debido al estado de desesperación en el que estaba, se me hacía interminable el camino. Comencé a recordar las historias de brujas que me contaba mi abuela cuando era niño. Recordé sobre todo la historia de las bolas de fuego en el campo. Estos recuerdos provocaron que mi corazón se acelerara. Y para mi desgracia,
Un destello luminoso cayó casi frente a mí, ganándome por un momento. Cuando al fin pude abrir los ojos, el destello había desaparecido, y de un lado del camino, cerca de un enorme árbol, escuché que alguien me silbaba. Iluminé con la pequeña lámpara, entonces vi el rostro de una mujer. Era demasiado pálido, demasiado perfecto, muy irreal. Parecía más una máscara que una cara. La mujer cerró los ojos cuando le pasé la luz por la cara y enseguida esbozó una sonrisa y volvió a silbar, mientras me indicaba con una mano que me acercara a ella. Me sentí aterrado. Mientras más veía a aquella mujer, más extraña me parecía. Era como si todo su ser no fuera consistente e intentara con una máscara ocultar su verdadera naturaleza. Comencé a correr, pero esto no fue buena idea, pues al hacerlo a oscuras y sin mirar, caí por un pequeño barranco. Quedé con un tobillo torcido y lleno de raspones, pero no tuve tiempo para sobarme las heridas, pues escuché de nuevo el silbido de esta bruja. Me puse en pie y arrastrando el pie que tenía dañado, empecé a salir del barranco para volver al camino. Iluminé lo que pude con mi pequeña lámpara y otro ataque de pánico se apoderó de mí. No podía dejar de recordar las historias de brujas, sobre todo lo que me contaron que eran capaces de hacer. Según mi abuela, esos seres podían alterar la realidad para hacer que te pierdas y atraparte, para así finalmente poder robarte el alma. Sé que lo que vi fue real, no me importa si las personas me creen o no. Cuando logré subir al barranco, vi de frente a esa bruja. Era aún más extraña de cerca, pues aún sin luz, podía ver claramente que su cara era como una máscara que ocultaba algo más. Y no es que su rostro fuera realmente horrible, al contrario, era perfecto, parecía hecho de mármol, lo que pude ver claramente gracias a la luz de la luna. Me eché para atrás intentando no perder de vista a esa bruja cuando pisé un matorral. Entonces escuché unos chillidos horribles provenientes debajo de mi pie. Rápidamente iluminé con mi lámpara y vi que había pisado unas flores extrañas. Quizás sería por la oscuridad, pero yo las vi como una cara humana. Justo hacía esto cuando sentí que alguien me agarró del brazo con mucha fuerza. Intenté no mirar. Sentía que me quemaba el brazo y comencé a moverme desesperadamente. Sin embargo, sentía que me aplicaba más y más fuerza. Escuchaba los silbidos con fuerza en mi oído y los chillidos en mis pies. No sabía qué hacer o cómo actuar. Jamás me había pasado algo así. Lo único que se me ocurrió fue llamar a mi abuela. Después de rezar un credo, solo así pude zafarme de la garra de esa bruja. Caminé tan rápido como pude con el tobillo torcido, pidiéndole a Dios que me salvara, pero todo el camino escuché los silbidos y como si las serpientes siguieran ambos lados de la brecha. Juro que sentí que mi fin había llegado. Cuando llegué al fin junto al letrero, me encontré a dos mujeres y a un hombre. Una de las mujeres me preguntó si me había ocurrido algo, pues me veía todo pálido, aparte de los raspones que presentaba. Yo no quise contarle todo, solo le dije que me habían asustado. La mujer puso cara seria y me contestó que no era la primera persona que veía una bruja en aquellos terrenos baldíos. Enseguida les pedí que de favor me dijeran en qué dirección se encontraba la terminal de autobuses. Ellas me dijeron que quedaba aún lejos de allí, pero que justo por enfrente de ese lugar pasaba el camión que iba al centro de Guadalajara. Me acababan de indicar esto cuando vi el autobús a una cuadra. Como pude me colgué, no me arriesgaría a que no se parara. Llegué ya muy tarde a mi casa aquella noche. El resto de días no permití que se me hiciera tarde y sobre todo evitaba ese lugar baldío. Le conté mi historia a un compañero pintor, quien me dijo que vio algo parecido en la terminal de autobuses. Sé perfectamente bien que aquello que vi fue una bruja. No quisiera imaginarme cuál sería el verdadero rostro de ese ente, ni sus intenciones para conmigo. Por fortuna supe cómo reaccionar. Si no, quién sabe si estaría relatando esta historia. Cuando decidí dejar mi teléfono para dormir, si mal no recuerdo, eran las 3:42 de la madrugada. Una ligera llovizna se escuchaba caer. Al recostarme sentí mis ojos llorosos por ver tanto el celular.
Y una vez en cama, escuché algo cayendo en la cocina o en la sala, pero no me levanté. El ambiente estaba algo raro, no como siempre. Normalmente me duermo bastante tarde en la noche. Me dispuse a cerrar los ojos y de repente me encuentro en la antigua casa donde nací y viví durante un tiempo. Estaba oscuro y me encontraba en la sala, pero no podía ver casi nada. No sé por qué tenía una cesta con panes en mis manos y otra más justo en la puerta de enfrente. ¿Puedo tomar algunos panes para mi perro? Volteo a ver quién me preguntaba y sin pensar dije, sí, doña Adela, puede tomar algunos. Pero solo vi su cara porque estaba muy oscuro y seguía haciendo algo cerca de la cocina. Por un momento me congelé y se detuvo el tiempo, pero recapacité y volví a mirar y pensé, pero esta señora murió hace mucho tiempo. Corrí a cerrar la puerta y ella se marchaba rápidamente. Además estaba acompañada de dos sombras un poco más grandes que ella. Lo que me dejó sorprendido fue que sin darme cuenta, su perro me mordió una mano, la derecha, y se marcharon y se desvanecieron en la oscuridad de la noche. Desperté inmóvil y asustado. Después de unos segundos pude sentarme y vi que casi no había pasado mucho tiempo desde que me quedé dormido. Lo peculiar es que se decía que esta señora era la bruja del vecindario y todos la conocían. Pero ¿por qué soñé con ella? No me gustan las pesadillas. Quizás duré mucho tiempo dormido boca abajo. Dicen que eso influye mucho para tener pesadillas. Durante los años 70 ocurrió una serie de sucesos extraños en todos los ranchos hacia donde yo vivía, incluido en el mío, conmocionando a todos los habitantes y llegando incluso a temer por la integridad de sus pequeños hijos. Recuerdo muy bien, tenía aproximadamente 8 años y mi hermano 10. Solíamos dormir en un mismo cuarto ya que nuestra casa era pequeña y humilde. En nuestra familia no éramos creyentes de las brujas y todas esas cosas, ya que se nos había inculcado que esas cosas solo eran cuentos de fantasía y nada más. Y en verdad ahora que lo pienso, qué equivocados estábamos. Una semana antes del día de Halloween comenzaron a suceder desapariciones de niños pequeños y recién nacidos. Desaparecían así sin más, sin dejar rastro alguno. Y mi hermano y yo por poco y somos víctimas de secuestro por parte de las llamadas brujas. Durante el transcurso de esa semana, desperté como cualquier otro día, fresco como una lechuga y con ganas de jugar a las escondidas o a las canicas. Pero para mí ese día, mi hermano fue diferente, ya que se despertó sin energías y muy cansado, algo muy raro para un niño. Para sorpresa de todos, amaneció con moretones en su espalda. Estoy hablando del primer día y del mismo modo el segundo día también. Pero para el tercer día aún se hizo más extraño, ya que presentaba unos ligeros rasguños a la altura de los hombros. Para ese entonces estábamos ya todos muy asustados y nerviosos, agregando que una tía que vive en un ranchito muy apartado de la urbanización platicaba que ella escuchaba cómo las brujas caminaban por las tejas de su casa y se reían como para provocarle miedo. Cuando mi tía nos platicó eso, en otro ranchito se soltó la paranoia, porque decían las personas que una bruja había intentado llevar a una niña, a plena luz del día. La niña iba pasando por una calle en donde estaba el panteón, y la bruja la quiso agarrar con intenciones de meterla al camposanto. Pero la niña gritó y se jaloneó e hizo mucho alboroto, lo que provocó que las personas escucharan y fueran en su ayuda, y solo de ese modo la bruja la dejó ir. Luego, las personas tras los hechos ocurridos se organizaron para vigilar durante las noches y para que así ya no hubiera algún otro incidente. Todo era un tremendo caos. Mis papás, al ver lo que estaba ocurriendo con mi hermano, les platicaron a mis abuelitos. Ellos eran más viejos y conocían más sobre el tema. Lo que veo es que una bruja está visitando a mi nieto. Lo está trabajando primero para que el día que se lo robe no haga ningún ruido, dijo mi abuelo con voz temblorosa. También le está robando su juventud para ella no envejecer, dijo mi abuelita. Necesitamos proteger su casa para que la bruja no pueda entrar y no se termine llevando a mi nieto. Pero eso lo necesitamos hacer mañana, porque ahora ya se hizo de noche
y la protección no surtirá efecto, dijo mi abuelito con un poco de incertidumbre. Mis papás se regresaron a la casa con miedo por lo que mis abuelitos les habían dicho. Nos dieron de cenar un vasito de leche con galletitas de la reliquia y nos fuimos a dormir muy a gusto, pues mi hermano y yo no sabíamos lo que estaba sucediendo. Pero esa noche sucedería lo que mis abuelos y papás estaban temiendo. Mientras dormíamos, mi hermano se despertó en la madrugada porque sintió una presencia muy siniestra. Al abrir mis ojos quedé paralizado, pues vi a una mujer con una túnica negra. Su cara parecía la de una anciana, pero sus manos eran como las de una jovencita quinceañera. No podía gritar ni moverme, es como si hubiera quedado en estado vegetal. La bruja me tomó de la mano como queriendo jalarme, y lo estaba logrando, ya que estaba por la mitad de la cama. Por poquito y me derribaba. Durante el transcurso sentí como me clavaba las uñas al hacer fuerza para jalarme. Cuando ya estaba a punto de derribarme, logré mover un poco la cabeza, por lo que la bruja se percató de eso y me soltó enseguida. La bruja comenzó a alejarse poco a poco del lugar hasta que en la densa oscuridad del cuarto desapareció. A los pocos segundos que la silueta de la bruja desapareció, logré moverme y mi primera reacción fue lanzar un grito lleno de miedo y de terror, que obviamente despertó a todos, empezando por mi hermano, que su primera reacción fue levantarse de un brinco de la cama y ver qué me sucedía. A los pocos segundos llegaron mis papás con rapidez, pero seguramente la bruja ya se había escabullido por la puerta de entrada. Les platiqué todo lo que había visto y sucedido. Incluso les enseñé mi brazo todo rasguñado y con las marcas de las uñas de la bruja. Durante toda esa noche, mis papás durmieron con nosotros. Al día siguiente todos estábamos muy consternados con lo que había sucedido. Mis papás contaron los hechos a los vecinos y como la gente casi no es chismosa, se corrió el rumor por todos los ranchos cercanos. Se podría decir que fue tendencia en aquellos tiempos, pero al modo de antes. Platicaron el chisme mis papás y rápidamente fuimos a la casa de mis abuelitos para que nos dijeran cómo debíamos protegernos contra las brujas. En fin, llegamos y mis abuelitos, espantados por lo que había sucedido, comenzaron a decirnos lo que teníamos que hacer y poner en la casa para evitar a las brujas. Comenzó mi abuelito. En aquellos tiempos, cuando yo era un adolescente, sucedió algo similar, pero la gente de antes sabía muchas más cosas que hoy en día y rápido se protegieron contra las brujas. Lo que tienes que hacer es que luego en la entrada de la casa poner un espejo para que cuando la bruja intente cruzar, se mire al espejo y se vea toda vieja y arrugada. Esto las debilita un poco, pues ellas piensan que son muy jóvenes, ya que solo se miran las manos y se las ven muy jóvenes, pero no. Hay brujas que incluso tienen más de 100 años. Debajo de todos los colchones van a poner unas tijeras abiertas en forma de cruz. Estas los protegerán de almas o espíritus malignos que nos pudieran visitar durante las noches. Es como un tipo de amuleto que corta el mal. Y por último, todos deberán de aprenderse el Salmo 23. Antes de irse a dormir, todas las noches van a recitar este capítulo de la Biblia, pues los protegerá del mal. Si siguen todas esas instrucciones, les aseguro que ninguna bruja se les acercará. Luego mi abuelita dijo, es que decían mis papás que las brujas solo pueden entrar por la puerta de la casa cuando no las han invitado a pasar. Si alguna vez invitaste a pasar a una señora a tu casa y no sabías que era una bruja, ella va a poder entrar a tu casa hasta por las ventanas si quiere, ya que tiene tu permiso. Pero cuando no tienen el permiso, solo pueden entrar por la puerta. Rápidamente nos regresamos a la casa a hacer todo lo que mis abuelitos nos habían dicho, ya que se tenía que hacer cuando aún fuera de día. De lo contrario, las tinieblas de la noche interferirían con lo que hiciéramos y no harían ningún efecto en las brujas. Al caer la noche ya estaba todo listo. Solo nos pusimos a leer el Salmo 23 y nos fuimos a dormir. Al cabo de las 2 de la mañana se escuchó ladrar a los perros, pero de pronto se hizo un silencio terrible y se escuchaba el gruñir y rechinar de dientes como de alguien molesto. Realmente era un sonido aterrador. Con todo el dolor de mi corazón abrí mis ojos y estaba una silueta de una persona parada a un lado de la cama, pero solo miraba.
Grité tan fuerte como pude y mis papás vinieron en un segundo y aún alcanzaron a ver la sombra de la mujer escabullirse por la ventana. «Tú no eres bienvenida a este lugar, vete y no regreses más», gritaban una y otra vez mis papás. Pues esa bruja entró por una ventana. Eso quería decir que ya la habían invitado a pasar anteriormente. Tras este hecho suscitado, todas las personas comenzaron a hacer lo mismo. Pusieron espejos y las tijeras en forma de cruz. Pasó Halloween y los secuestros terminaron durante un buen tiempo, hasta que un día se descubrió la identidad de la bruja, pues quiso llevar a cabo más secuestros en los ranchitos, y las personas se pusieron más listas y la cazaron, por decirlo así. Las personas reconocieron a una en específico, pues aunque lucía un poco distinta, aún no perdía por completo la esencia. ¿Quieren saber quién era una de las brujas? Era la señora que todas las mañanas pasaba de rancho en rancho vendiendo leche de vaca, pues tenía muchísimas. Luego, pensando un poco, se conectaron las cosas, ya que todos le daban permiso a la señora para que entrara a las casas y vaciara la leche. Desde ese entonces no ha vuelto a suceder otro acontecimiento como aquel, pues los espejos, las tijeras y el Salmo 23 casi están presentes en todas las casas de los ranchitos de alrededor, hasta hoy día. Si este tipo de vídeos te gusta, te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones, ya que se viene más contenido similar. También estamos en TikTok y en Spotify, por si quieras echar un vistazo a esas plataformas. También recuerda que hago directos en la plataforma morada los martes, jueves, viernes y domingo, viendo películas de terror por las noches. Así que te invito a que te unas a la legión de macabros amantes del cine de terror. Y sin nada más que agregar, por hoy me despido, pero prometo volver con más historias del mundo macabro.